Hola chicos, buena tarde. De nuevo vamos a otro nuevo video. Este video trata sobre transformación de gráficas de funciones trigonométricas. Transformación de gráficas de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, habíamos visto un video anterior, las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Cuando hablamos nosotros de gráficas de funciones, vemos que aquí dice transformación de esas gráficas. Cuando hablamos de transformaciones, ¿cómo hacemos para que esa función trigonométrica pueda tener ciertos movimientos? Es decir, acá he escrito un resumen, dice las reglas para desplazar, para dilatar, para contraer, para reflejar la gráfica de una función se pueden aplicar a las funciones trigonométricas así. Por ejemplo, cuando vemos nosotros aquí f de x, recuerden que f de x es lo mismo que y, por eso f de x igual a seno de x va a ser lo mismo que y igual a seno de x. F de x y y, recordemos que corresponden en el plano cartesiano al eje vertical, que llamamos y o también f de x. ¿Listo? Entonces, la forma como vamos a escribir la función trigonométrica para que aparezca ya todas sus partes que son amplitud, periodo, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, es la siguiente. Y, cuando hablamos de función, vamos a colocarlo y igual a A por seno de B por X más C más D. Noten ustedes que este D está fuera del ángulo. Esto vendría siendo el ángulo. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a empezar a analizar cada una de ellas. Cuando vemos que acá en esta función, en la forma o en la escritura formal de una función trigonométrica, vemos nosotros que aparecen las variables A, la variable B, la variable C y la variable D. ¿Listo? Vamos a ver qué es cada una de ellas antes de que empecemos con la gráfica y con este tipo de transformaciones. Empecemos. A es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es ¿qué tan alargado es? ¿Qué tan alargado es? Es decir, de manera vertical. ¿Qué tan alargado es la función? De manera vertical. ¿Listo? Esa es la amplitud. B quiere decir el periodo. El periodo es desde donde inicia hasta donde vuelve a propagarse. Es decir, donde inicia, donde termina y vuelve otra vez a tener en ese caso su movimiento periódico. ¿Listo? Ese es el periodo. Desde donde inicia hasta donde vuelve a propagarse. La variable C que vemos aquí es el desplazamiento horizontal. Aquí es muy importante, muchachos, que ustedes tengan pendiente esto que le quise añadir. El desplazamiento horizontal, pues todos sabemos que se refiere a este tipo de orden, este es el desplazamiento horizontal. ¿Y qué es el desplazamiento horizontal como tal? Si se desplaza hacia la izquierda o si se desplaza hacia la derecha. Aquí es importante que ustedes tengan esto presente. Si el valor de C es negativo, si el valor de C es negativo, se desplazará hacia la derecha. Pero si el valor de C es positivo, si este valor de C es positivo, se va a desplazar hacia la izquierda. Recuerden, si C es negativo, se desplaza hacia la derecha, pero si el valor de C es positivo, se desplaza hacia la izquierda. La variable D, que es la que se encuentra por fuera del ángulo, la que está por fuera, D, es el desplazamiento también, pero el desplazamiento ya no horizontal, sino vertical. Aquí, si el valor que tiene D, el valor que tenga acá, que va a ser un número, si ese número es positivo, quiere decir que se va a desplazar hacia arriba. Si el valor que está aquí es positivo, la función se desplaza hacia arriba. Pero si el valor que tiene D es negativo, la función verticalmente se desplazaría hacia abajo. Entonces, el desplazamiento vertical es el número que suma o resta fuera de la función, y es quien finalmente sube o baja, en ese caso, la gráfica. Vamos a hablar de lo que es entonces la amplitud. La amplitud es la distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda. Me explico. Vamos a graficar entonces la siguiente función. La función a graficar va a ser f de x o y, recuerden, f de x o y, igual a seno de x. La gráfica de la función trigonométrica seno es seno de 0 es 0, seno de pi medios es 1, seno de pi es 0,
seno de 3 pi medios es menos 1 y la función seno de 2pi es 0. Quiere decir que esto que voy a hacer con verde vendría siendo entonces la gráfica de nuestra función seno de x. Observen el tamaño que tiene. Vamos a hacerlo con un solo periodo, es decir, de 0 a 2pi. Esta es la gráfica de la función trigonométrica seno de x. Pero miremos el ejercicio que está en la parte derecha. Noten ustedes que aquí la altura máxima vendría siendo desde menos 1 hasta ¿cuánto? Perdón, desde 1 hasta ¿cuánto? Hasta menos 1. Va desde 1 hasta menos 1. Recordemos que en álgebra nos enseñaron que cuando teníamos aquí el valor solo, aquí es como si tuviéramos un 1, ya que 1 por seno de x nos da como resultado ¿cuánto? Seno de x. Entonces esto nos indica que la altura va a ser desde 1 hasta menos 1. Veamos que la segunda función dice f de x igual a 2 por seno de x. ¿Qué nos indica esto? Note que cuando aquí está solo, vemos que ahí es como si estuviese aquí un 1. Cuando está solo es como si estuviese aquí un 1. Eso nos indica que verticalmente la altura sería de 1 hasta menos 1, pero vemos que en la segunda función aparece el 2. ¿Esto qué nos indica entonces? Que la amplitud que va a tener va a ser desde 2 hasta menos 2. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. En este gráfico de acá, si tuviésemos la función seno de x, observa cómo está. Esto nos indica entonces que, por ejemplo, f de x igual a 2 seno de x, cuando es de 0 nos da 0. Cuando es de pi medios, ya no nos va a dar como aquí 1, sino que nos va a dar 2. Luego, en este caso, 2 por seno de x, donde x es pi, vuelve y nos da 0 como acá. ¿Listo? Luego, 2 por seno de x, cuando x es 3 pi medios, ya no nos va a dar en ese caso menos 1, sino que nos va a dar entonces menos 2. Y cuando es 2 por seno de x, nos va a dar entonces 2pi. Observen entonces que después de que la función sea seno de x, este valor que está aquí es el que nos dice entonces, concluyendo, es el que nos dice cuál es la amplitud que la función o que la gráfica de la función va a tener. Por ejemplo, como es un 2, quiere decir entonces que va como punto máximo 2, tiene su misma forma, ¿listo? Como punto mínimo va a ser menos 2, listo. Entonces, esto que voy a mostrar aquí vendría siendo lo que llamamos nosotros la amplitud. Esta distancia que hay desde acá, desde el eje X hasta su punto máximo, es lo que nosotros llamamos entonces la amplitud. O sea que la amplitud que tiene la función seno de x es 1 y la amplitud que tiene la función de 2 seno de x vendría siendo entonces, esa función vendría siendo entonces igual a ¿qué? Igual a 2. Esta vendría siendo entonces la amplitud. ¿Listo? Continuando con esta parte de la ampliación, si en este caso me aparece que la amplitud es un valor positivo, es un valor en este caso mayor a 1, vemos entonces que tiene una amplitud hacia arriba. Si el valor de A es un valor menor a 1, notemos entonces que en este caso la amplitud sería hacia abajo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si el valor de A, que vendría siendo este valor de acá, recuerden, ya que la función se escribe como y igual a por seno de x, donde recordemos que seno es la función, x es el ángulo y a es la amplitud. Si el valor que tiene a, si este valor de a es un valor negativo, es muy importante que antes de meternos a graficar la función ustedes entiendan esto. Si el valor de a es un valor positivo, lo graficamos normal. Es decir, grafiquemos esta función con marcador negro. Y igual a 2 por seno de x. Si es y igual a 2 por seno de x, entonces sería y por seno cuando es 0, nos da como resultado 0. Cuando es pi medios, según la función y lo que hicimos ahorita, ¿nos daría cuánto? Nos daría 2. Si es pi, nos vuelve a dar 0. Si es 3 pi medios, recuerde que no nos da menos 1, sino que bajaría ¿a dónde? A menos 2. Y si es 2pi, vuelve a ser 0. Vamos a dejarlo hasta ahí para completar un periodo. O sea que esta sería la gráfica de esa función, por ejemplo, que es y igual a 2 por seno de x. Pero en este caso, vamos a graficar con marcador azul. Vamos a graficar con marcador azul la función y igual a menos 2 seno de x. Entonces, lo que quiere decir menos a es que si a es un valor ya no positivo, sino negativo, se va a invertir.
a este positivo. Es decir, miren la gráfica de la función cuando es 2 seno de x. Pero si la función es menos 2 seno de x, lo que hace es que esta función se invierte. Es decir, cuando es seno de 0, vuelve a ser 0. Cuando es en este caso, por ejemplo, seno de pi medios, ya no estaría entonces en 2, sino que se invierte, es decir, pasa a menos 2. Cuando es pi, es decir, vuelve a ser 0. Cuando es 3 pi medios, ya no sería menos 2, recuerde que se invierte, pasaría entonces ¿a dónde? A 2. Y cuando es 2 pi, sigue siendo 0. O sea que cuando está sobre el eje horizontal, queda en el mismo lugar, pero los ejes donde está la amplitud se invierten. En vez de estar en 2, pasa a ser menos 2. En vez de ser menos 2, pasa a ser 2. O sea que la gráfica que corresponde a menos 2 seno de x es similar a la función 2 seno de x, pero recuerden que se invierte. Es decir, que va a quedar con marcador azul la gráfica de la función entonces menos 2 seno de x. Continuando con este ejemplo, por ejemplo, vamos a graficar la función y igual a menos 3 seno de x. Recuerden, cuando el valor de la amplitud es negativo, es como si tuviéramos la función y igual a 3 seno de x. Por ejemplo, si nos pidieran que graficar esta función, vamos a hacerlo con marcador verde. Inicialmente sabemos que la función que nos están pidiendo es esta, la que está con marcador negro. Vamos a hacer esta función, y igual a 3 seno de x. ¿Qué sería entonces? Cuando es amplitud positiva, recuerden, la función seno de x tiene este tipo de movimiento. Entonces, cuando es 0 es 0, cuando es pi medios, en este caso sería la amplitud hasta 3, cuando es pi, vuelve a ser 0, cuando es 3 pi medios, ya no estaría ni en menos 1, ni en menos 2, sino que estaría en ¿dónde? En menos 3, y cuando es 2 pi, vuelve a ser 0. O sea que esta vendría siendo entonces la gráfica de la función y igual a 3 seno de x. Pero si es y igual a menos 3 seno de x, vamos a invertir esta función. Cuando es 0 es 0, cuando es pi medios es entonces menos 3, cuando es pi es 0, cuando es 3 pi medios ya no va a ser menos 3, sino que va a ser entonces 3, y cuando es 2 pi es 0. Quiere decir que la gráfica que vamos a hacer con marcador azul va a corresponder entonces a la función y igual a menos 3 seno de x, es decir, que la función se invertiría, ¿cierto? Bueno, espero que con estos dos ejemplos haya quedado claro la parte de la amplitud y recordar cuando el valor de A es negativo o cuando es positivo. Esto vendría siendo entonces la amplitud. Ok. Cuando hablamos del periodo, el periodo es el tiempo que tarda en cumplir un ciclo. En la función seno, el periodo es 2pi, es decir, 360 grados. Recuerde que va de 0 a 90, a 180, a 270 y luego a 360 grados. Ahí es donde la función entonces termina. Es decir, es un periodo en radianes de 2pi. En fórmula es periodo, que se simboliza con la letra T, es igual a 2pi sobre b. En la función trigonométrica, cuando tenemos y igual a A, recuerden que A es la amplitud, por seno, noten que este es el ángulo, y el ángulo dice b por x más c más d. b vendría siendo entonces este valor, ¿listo? Entonces lo que tienes que tener presente para la fórmula del periodo es la siguiente. Esta es una constante, siempre va a ser 2pi en el numerador, pero en el denominador, para calcular el periodo, vas a reemplazarlo por el valor que en la fórmula te den, ¿listo? Si aquí es 8, si aquí es 3, si aquí es pi, lo vas a reemplazar en la parte de acá. ¿Está claro? De esta manera entonces calculamos el periodo.